Hola, continuamos con el desarrollo del tema 7. En este caso vamos a empezar a hacer la primera parte de los problemas. El problema 1 dice del cruzamiento entre dos plantas homocigotas, o sea puras, una con semillas de peso promedio 20 centigramos y la otra con peso de 40 centigramos, se obtuvo una F1 uniforme con un peso promedio de semilla de 30 centigramos. La F2 produjo 1000 plantas, 4 con semillas de 20 centigramos, 4 con semillas de 40 centigramos y el resto con pesos variables entre ambos extremos. Lo que tenemos que determinar es cuántos genes están implicados en la determinación del carácter peso de semilla. Entonces tenemos que el padre 1 tiene un fenotipo de 20 centigramos en promedio cruzado por un padre 2 de 40 centigramos en promedio. Esto nos dio una F1 que en promedio pesa 30 centigramos, como era de esperarse es el promedio entre los padres, y la F2 produjo una distribución similar o que corresponde a una distribución normal, en donde los extremos son en el extremo menor de 20 centigramos, en el mayor de 40 centigramos y estos dos extremos con una frecuencia de 4 individuos en 1000. Esta F1, esta F2 también tiene un promedio que es similar al de la F1. Entonces lo que tenemos que hacer con esos datos es calcular cuántos genes están implicados en el carácter peso de semilla. Si recordamos la teoría, los extremos de esta F2, que sabemos que son los extremos homocigota recesivo y homocigota dominante, son los que nos van a dar una idea para el cálculo del número de genes. En este caso tenemos 4 individuos en 1000, yo tomé el extremo más grande, pero se puede tomar el extremo más chico, y esto es igual a 1 en 250, lo que es parecido a 1 en 256. El cálculo del número de genes está dado por ese extremo sabiendo que la frecuencia de este extremo está dado por un cuarto elevado al número de genes intervinientes. Entonces, en el caso de que sea un solo gen, un cuarto a la 1 va a ser igual a un cuarto a la 2 por el cuadrado va a ser igual a 1 en 16, un cuarto al cubo será igual a 1 en 64 y un cuarto a la cuarta va a ser igual a 1 en 256. Con este valor entonces sabemos que esto es igual a un cuarto elevado a la cuarta potencia, lo que nos dice que son 4 genes los que están interviniendo en este carácter. Bueno, entonces ya está respondida la pregunta. Lo que vamos a hacer es desarrollar un poco el problema para poder entender cómo funciona. Sabemos que entonces son en la determinación 4 genes, por lo tanto hay 8 alelos interviniendo en la determinación del carácter que nos van a dar 9 fenotipos diferentes. Lo que sabemos también es que el padre 1 y el padre 2 son extremos. ¿Por qué? Porque los vemos en los extremos de la F2. El más chico o el de menor peso se parece al padre de menor peso. Entonces sabemos que al ser extremos, el genotipo del padre 1 es A chica, B chica, B chica, C chica, C chica y D chica, D chica. Tengo que usar 4 genes. El dominante, o el de 40 centigramos, será con los 4 alelos activos. La F1 nos va a dar entonces un tetrahíbrido. Y en la F2 no hace falta poner todos los genotipos, los únicos que estamos seguros son los extremos que tienen un solo genotipo, que son el de 20, todo recesivo, y el de 40, todo dominante.
Todos los del medio son de genotipos variables. Lo que nos importa de la distribución de la F2 es o las probabilidades de aquellos que tienen 0 alelos activos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en este caso, y sus probabilidades. Eso lo vamos a desarrollar en otro problema. Entonces, de esta manera, tenemos completados los genotipos de todos los individuos intervinientes. Lo que podemos calcular también, para completar un poco más el problema, es el aporte de cada alelo al fenotipo. Y eso lo sacamos utilizando cualquiera de los datos que tenemos acá. Lo que tenemos que tener en cuenta es qué individuos estamos usando para hacer la diferencia de fenotipos y los genotipos de cada uno. Por ejemplo, vamos a utilizar la diferencia entre los padres. El padre 2 pesa 40 centigramos y si le resto los 20 centigramos del padre 1, obtenemos 20 centigramos de diferencia. Esa diferencia está dada por los alelos de diferencia que tenemos activos, ¿no? En la F2 hay 8 alelos activos, perdón, en el padre 2 hay 8 alelos activos, en el padre 1 hay 0 alelos activos, por lo tanto, estos 20 centigramos lo están provocando 8 alelos activos. Hacemos esa división y nos va a dar 2,5 centigramos por alelo activo. Veamos si la cuenta está bien calculando con otros individuos. Podemos calcular la F1, que pesa 30 centigramos, menos el padre 2, que pesa 20. En la F1 hay 4 alelos activos. En el padre 1 hay 0 alelos activos. Por lo tanto, estos 10 centigramos de diferencia lo están provocando 4 alelos activos. La cuenta nos tiene que dar igual, 2,5 centigramos por cada alelo activo. Entonces, ese es el aporte que hace cada alelo activo al fenotipo. El problema 2 dice, dos líneas puras que difieren en 5 genes de efecto aditivo para un carácter cuantitativo son cruzadas para obtener F1 F2. ¿Qué proporción de individuos F2 serán similares a una de las líneas parentales? Entonces tenemos dos líneas puras. Entonces tenemos el padre 1, homocigota recesivo, vamos a poner líneas que sean extremas, A chica chica, B chica B chica, C chica C chica, D chica E chica y E chica E chica. Recuerden que tenemos 5 genes, en este caso 10 alelos para determinar ese carácter. Por un padre que difieren esos 5 genes, por lo tanto, tendrán que ser todos dominantes. A grande, A grande, B grande, B grande, C grande, C grande, D grande, D grande, E grande, E grande. Y este va a ser el padre 2. Se obtiene un F1, que en este caso va a ser uniforme y será un pentahíbrido. Y en la F2, producto de la autofecundación de este F1, vamos a obtener la segregación de esos 5 genes. Y lo que vamos a observar es, de nuevo, esta distribución normal, en donde los extremos van a estar representados por aquellos de fenotipo similar a los dos padres, y que sabemos que son extremos, por lo tanto son todos alelos activos o todos alelos inactivos de acuerdo al extremo. Con esta información ya podemos contestar esta pregunta: ¿qué proporción de esa F2 van a ser similares a los padres? Y sabemos que son 5 genes, entonces la fórmula es 1/4 elevado a la n, que en este caso es 5, y eso nos va a dar 1 en 1024. El problema número 3 dice una raza de pollos pequeña cruzado con una raza de pollos grande dio un F1 de tamaño intermedio
El tamaño promedio de la F2 fue similar al de la F1, pero de gran variación, y algunos animales tuvieron tamaño más extremo que cualquiera de los padres, o sea que en la F2 hubo pollos pequeños, más pequeños que el padre pequeño, y grandes, más grandes que el padre grande. Considere que todos los alelos actúan con efectos aditivos e iguales y que los progenitores eran homocigotas, eran puros. ¿Cómo podría explicar esos resultados y cuál debe ser el número mínimo de genes para explicarlo? Esos resultados se explican, si nos acordamos de la teoría, porque ocurre un fenómeno que se denomina herencia transgresiva. Esta herencia transgresiva es cuando ocurre esto. Algunos animales tuvieron tamaño más extremo que cualquiera de los padres. Entonces vamos a empezar con las posibilidades que hay. Vamos a ir considerando distintos números de genes para poder explicar esto que está ocurriendo. Entonces arranquemos con un gen. La raza pequeña será entonces con alelos inactivos, cruzado por una raza grande con alelos activos, para que esa diferencia exista. La F1, ¿por qué es intermedia? Porque tiene un alelo activo, un alelo inactivo. En ese F2, que recuerden que tiene la distribución normal que venimos haciendo, lo que nos interesa son los extremos. Los extremos en este caso están dados. El extremo de pollos más pequeños por los alelos a chica, y el extremo de ejemplares más grandes estarán dados por a grande. Si miramos en la F2, los pollos más chicos son iguales en tamaño que el padre más chico, y el grande es igual de tamaño que el padre 2 o el padre de tamaño grande. Eso es porque la herencia transgresiva no se puede explicar solamente con un gen. Entonces vamos a tener que agregar otro gen más. Si yo agrego otro gen y sigo con los padres extremos, vamos a tener entonces un F1 que es un díbrido, y en la F2, que es donde ocurre la mayor segregación, siempre en el extremo van a estar los homocigotas recesivos en uno y los homocigotas dominantes en otro. Fíjense que en ese caso tampoco hay diferencia. Los padres grandes son de igual fenotipo que el extremo grande de la F2. Tenemos 4 alelos activos contra 4 alelos activos. Y con los pequeños pasa lo mismo. El padre 1 posee 4 alelos inactivos, por lo tanto el fenotipo es el base, y la F2 también tiene en este extremo 4 alelos inactivos. Por lo tanto, no vemos la herencia transgresiva, pero sí la podemos explicar con dos genes. ¿Qué tenemos que hacer? Y en realidad no considerar padres extremos, y lo hacemos de esta manera. Fíjense que en este caso este padre tiene 2 alelos activos, por lo tanto, este que tiene 0 alelos activos es más pequeño que el progenitor pequeño. Y en este caso, igual, acá hay 4 alelos activos y acá hay 2 alelos activos. Entonces se cumple la herencia transgresiva. Este extremo es más grande que este padre. Para que quede claro, la herencia transgresiva se puede explicar a partir de dos genes. Lo que no podemos explicar es este problema, porque si leemos de nuevo el enunciado nos dice una raza de pollos pequeñas y se cruzó con una raza de pollos grandes. Si miramos los padres que acabamos de anotar, no son ni pequeños ni grandes, los dos tienen 2 alelos activos, por lo tanto es del mismo tamaño. Y este problema no lo podemos explicar entonces utilizando solamente 2 genes. Entonces, ¿cómo hacemos para explicar esos resultados? Tenemos que usar por lo menos un tercer gen. Vamos a poner el gen C como
recesivo de un lado en un padre y como dominante en el otro. En este caso la F1 va a ser un tríbrido y estos extremos van a ser todos dominantes y todos recesivos. En este caso ahora hay 0 alelos activos, pero en este nos vamos a encontrar con 6 alelos activos. Y en este dijimos 0 alelos activos. Entonces, si miramos el padre 1, tenemos 2 alelos activos. Si miramos el padre 2, tenemos 4 alelos activos. Comparémoslo con la progenie F2. Estos individuos que no tienen alelos activos son más pequeños que el padre pequeño. Y estos son más grandes que el padre grande. Hay 2 alelos de diferencia en los dos casos. Y ahora sí podemos diferenciar una raza pequeña de una raza grande. Esta es pequeña porque tiene 2 activos. Esta raza es grande porque tiene 4 alelos activos. Entonces, repasando, la herencia transgresiva la podemos explicar a partir de los 2 genes. Pero para este problema, por una cuestión de que hay una raza pequeña y una raza grande como padres, necesitamos un tercer gen al menos para poder explicarlo. Continuamos en el próximo video con los problemas del tema 7.